que existe todo un protocolo bastante interesante y que además os animo a que, a que lo leáis porque desde el punto de vista de la investigación nos va a ayudar mucho tanto a los que empezamos a dirigir trabajos de investigación como a los que pertenecéis a ellos. Así es que nada, vamos a empezar lo primero a explicar qué es la buena práctica clínica. Bueno, pues es una norma internacional que es aplicable a los diseños, a la realización, al registro y a la comunicación de todos los ensayos clínicos en los que participen seres humanos. Esta guía se debe exigir cuando, en nuestro caso, por ejemplo, generamos ensayos clínicos en los que pretendemos presentar no solamente a las autoridades reguladoras, sino también cuando queramos formar parte de cualquier proyecto, tanto nacional como un proyecto internacional. El objetivo de esta guía de buenas prácticas clínicas está dentro del marco de la Conferencia de Armonización Internacional y es, bueno, en un poquito de historia, cuando se quería hacer algún estudio en diferentes países como Japón o Estados Unidos o en la Unión Europea, había problemas a la hora de realizar los ensayos o de compartir ensayos en diferentes países. Entonces, se unificó todo bajo estas siglas de ICH y BPC para que hubiese una aceptación mutua de los datos clínicos obtenidos por parte de los diferentes ensayos clínicos dentro de lo que son las autoridades reguladoras de cada país. ¿Cuál es el objetivo de las buenas prácticas clínicas? Bueno, pues principalmente deberemos seguir todos esta guía cuando vayamos a generar datos, que es lo que hacemos en el grupo de investigación, de los ensayos clínicos y que queramos además que sepamos que afectan a la seguridad y al bienestar principalmente de los seres humanos, ¿no? Es una guía que proporciona una protección, una seguridad de todos los participantes y que tienen que seguir los acuerdos de la Declaración de Helsinki, que ya estamos todos más o menos familiarizados con ella, puesto que en todas nuestras publicaciones, en la parte de metodología, tenemos que indicar que cumplen los principios de esta declaración. Y al final el objetivo es garantizar la credibilidad de los datos que tienes en el ensayo clínico. Deben ser cumplidas estas buenas prácticas no solamente por los investigadores, sino también por parte de los promotores de los estudios, por parte de los comités éticos y por parte de las autoridades. Ya hablaron en el seminario anterior sobre el marco legal dentro de lo que serían las buenas prácticas en el laboratorio. En el caso de las prácticas clínicas es lo mismo. Existen 3 directivas internacionales más 3 leyes, una de ellas orgánica, que regula todo lo que serían las buenas prácticas clínicas. Aparte de la guía de las buenas prácticas clínicas, también existen otras guías que son relevantes para realizar los ensayos clínicos y es interesante, por ejemplo, la E3, que es cómo se comunican, cómo se deben de comunicar los resultados de un estudio clínico, y la E8 y E9, que son las consideraciones generales de los ensayos clínicos y los principios estadísticos. Todas ellas están al alcance de cualquier investigador que quiera acceder a ellas. Como contenido de la guía de buenas prácticas clínicas, se recoge dentro de la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios el Vademecum, que consta de un glosario donde vienen especificados los 65 términos que, evidentemente, y por tiempo no voy a detallar.
los principios de las buenas prácticas clínicas, qué es el comité ético, cuál es la función principal del investigador, cuál es la función que tiene que hacer el promotor, o en este caso también como coordinador o en el caso de los monitores, cómo se debe hacer el protocolo de ensayo clínico y qué enmiendas hay que hacer al mismo, cuál es el manual del investigador necesario y una serie de documentos esenciales. Vamos a ver los principios de las buenas prácticas clínicas. Bien, lo que decía hace un momento, todos los ensayos clínicos deben realizarse siguiendo los procedimientos, los principios éticos que tienen su origen en la Declaración de Helsinki. Un ensayo, antes de comenzar el ensayo clínico, debemos considerar, y creo que lo hacemos todos, cuáles son los riesgos y los inconvenientes que va a tener la investigación, que puedan ser previsibles en relación al beneficio que va a esperar, en este caso, el participante, el sujeto en cuestión del ensayo. Y además solamente deberemos continuar con este ensayo en el caso de que los beneficios justifiquen los riesgos que pueda tener el participar en este ensayo. Por eso es indispensable transmitir y comunicar a la comunidad científica cuáles son los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos del ensayo y que deberán prevalecer frente a los intereses de la ciencia y de la sociedad. Todos los ensayos clínicos deben estar científicamente justificados y estar descritos en un protocolo claro y detallado. Ya sabemos todos que cuando vamos a comenzar un ensayo clínico, de este protocolo debe estar aprobado previamente por el comité por el Comité de Estudios de Investigaciones Científicas. En el caso nuestro de la Complutense lo solemos hacer por el Carlos III, pero donde podemos encontrar los comités de ética, donde podemos encontrar toda la documentación necesaria para pasar el comité de ética y también tenemos dentro de los que serían los estudios experimentales con animales que se hacen dentro del grupo de investigación, también un enlace dentro de la propia web de la universidad donde podemos ir viendo cuáles son todos los documentos indispensables para comenzar a hacer un estudio o un ensayo clínico. Cada individuo que esté implicado en la realización del ensayo tiene que ser cualificado. Todos los que formamos parte del grupo de investigación tenemos la titulación académica y tenemos la formación y la experiencia más que sobrada para formar parte dentro de todos los estudios clínicos que están abiertos. Y eso será una de las indicaciones, uno de los requisitos que nos va a poner el comité ético. Deberá tener el estudio un consentimiento informado que debemos otorgar a los participantes de una manera libre. Hablaremos un poquito a lo largo de este ratito sobre cómo se elabora el consentimiento informado para que el comité ético pueda dar una información valorable a la participación, a la realización del estudio. Toda la información que manejemos a lo largo del ensayo clínico va a tener que ser registrada y archivada y además se va a tener que permitir la verificación de todos los datos que se hayan tomado a lo largo del ensayo. Y además, y dentro de eso, esa verificación tendrá también que proteger la confidencialidad de los datos de los pacientes respetando la ley de protección de datos. En el caso de que hablamos de que los ensayos clínicos manejen medicamentos o productos sanitarios que se deban fabricar y manejar durante el mismo ensayo clínico, deben estar de acuerdo con las normas de correcta fabricación, que además tiene un protocolo extensísimo para su elaboración y su aprobación.
y además se van a tener que implantar dentro de estas buenas prácticas clínicas procedimientos que aseguren la calidad del ensayo clínico que se va a realizar. Esto va a ser esencial para garantizar la protección de los participantes y sobre todo de la fiabilidad de los resultados que se van a obtener de dicho ensayo. ¿Qué se encarga el comité ético? Esto que muchas veces decimos, tenemos que preparar toda la documentación para pasar el comité de ética y estamos a veces como muy expectantes a ver qué es lo que nos dice el comité para poder empezarlo. Bueno, pues todos los estudios, lo sabemos, tienen que tener previa a su realización un resultado favorable del Comité Ético de Investigación Clínica y que lo que va a hacer va a ser principalmente evaluar cómo es la metodología, los aspectos éticos y legales del ensayo que se vaya a realizar. Nos va a pedir si tenemos que hacer modificaciones relevantes en los ensayos clínicos que estén autorizados y, sobre todo, va a hacer un seguimiento desde su inicio hasta la recepción del informe final. Además, una de las cosas que puede hacer el comité ético es, y estaba en la diapositiva donde aparecía la imagen del Hospital Clínico San Carlos, que puede proporcionar a los investigadores ayuda para la elaboración tanto del protocolo como del diseño del estudio o incluso puede ayudarnos a la realización del mismo. Para al final tener un dictamen favorable o desfavorable de ese comité ético, lo que van a seguir son unos procedimientos normalizadores de trabajo. Va a haber una serie de documentos que nos van a pedir, como va a ser el protocolo del ensayo, el consentimiento informado y las actualizaciones que se vayan haciendo a lo largo del estudio, si es que son necesarias. Nos va a pedir las hojas de información de cada sujeto, el manual del investigador y, bueno, y otra serie de información, entre ellas el currículum vitae actualizado para llegar a esa información favorable o desfavorable. Cada estudio, cada ensayo clínico que conlleve los productos sanitarios o productos médicos tiene que cumplir todas estas normas para obtener la idoneidad del comité ético. Una vez reunido el comité ético, que lo componen al menos 5 miembros, un miembro del área principal de interés no va a ser científica y al menos un miembro va a ser independiente del centro del ensayo. Bueno, pues una vez que se ha reunido el comité, lo que vamos a tener que es esperar al dictamen y subsanar los comentarios que nos hayan interpuesto, ¿vale? Existen una serie de normas que va a seguir el comité ético que va a depender de si estamos ante un estudio observacional, un estudio epidemiológico, un ensayo clínico con o sin medicamentos, o ensayos clínicos de productos sanitarios. Es decir, para cada ensayo, cada estudio, nos van a pedir una serie de documentación y se reunirá los miembros que sean más adecuados para la valoración del estudio. Dentro de las buenas prácticas clínicas hay un papel muy importante que es el del investigador, el investigador principal. El investigador va a estar cualificado por titulación, por formación y por experiencia y se va a responsabilizar de la correcta realización del ensayo clínico, pero no tiene por qué ser él el que lleve toda la investigación. Puede delegar responsables de investigación para que sean ellos los que lleven a cabo junto con la comunicación con el investigador principal, la elaboración del ensayo. Es importante, tanto del investigador principal como de esa persona a la que delega, conocer y ajustarse a la guía de las buenas prácticas clínicas y, sobre todo, conocer los requisitos legales pertinentes para la realización del ensayo clínico que vayan a hacer.
Además, en el caso de ser una investigación en la que existe la figura del promotor de esta investigación, se le debe de permitir, el investigador principal debe permitir al promotor la monitorización y la auditoría del ensayo clínico, así como a las autoridades competentes en la materia para realizar las inspecciones que consideren necesarias. El investigador principal debe trabajar en equipo, debe de rodearse de personas que estén cualificadas, deberá disponer de un número adecuado y de las instalaciones necesarias para que durante todo el tiempo que se realice el ensayo clínico se mantengan las calidades y las características por las cuales se dio la aprobación por parte del Comité Ético de la realización de este ensayo, y sobre todo va a tener que garantizar que todas las personas que participan en el estudio estén informadas desde el principio de cómo va a ser el protocolo de participación en este estudio, de qué producto se va a investigar, si es que estamos ante la búsqueda de la aprobación o de un producto sanitario, y cuáles van a ser las obligaciones, porque las van a tener también, de los participantes en relación con el ensayo. Al final, el investigador va a ser el responsable de tener que supervisar que todo el trabajo salga bien. El investigador, como decía, va a ser el que va a tener que realizar el ensayo de acuerdo al protocolo que fue autorizado por la autoridad reguladora en el caso de que sea necesario, y que obtuvo un dictamen favorable del Comité de Ética. Va a tener que firmar el protocolo y bajo ningún concepto deberá realizar ninguna desviación ni modificación del ensayo sin que haya avisado previamente al Comité de Ética de esa variación. Existen una serie de salvedades, entre ellas es que ante un riesgo inminente no puede esperar a pasar toda la burocracia del Comité de Ética. Entonces, puede hacer pequeñas modificaciones, pero siempre siguiendo la vía de la comunicación con el Comité de Ética. En el caso de tener que estar utilizando medicamentos, el investigador principal va a ser el responsable de la contabilidad de estos medicamentos en el centro donde se realice el estudio. Va a tener que llevar el registro de los sujetos a los que se les ha suministrado los diferentes medicamentos. Y sobre todo va a tener que los medicamentos, y también se aplica para algunos productos sanitarios, se utilizan de acuerdo al protocolo que fue aprobado por el Comité de Ética. Además, todos los ensayos clínicos deben seguir un procedimiento aleatorio a lo largo del estudio, y si en el caso de que sea un estudio ciego, va a tener que documentar y explicar al promotor del estudio cualquier desenmascaramiento del producto que esté en investigación. Pues, por ejemplo, si de repente pues sabes que accidentalmente sabes qué paciente o qué sujeto está llevando el producto que estás investigando. Hablando sobre el consentimiento informado, es una parte que dentro de las buenas prácticas clínicas dedican muchísimo tiempo. Nosotros tenemos un consentimiento informado de base que vamos actualizando según los ensayos que vayamos haciendo, ¿no? En todos ellos tenemos en la retina la primera cabecera en la que se indica cuál es la ley o la legislación pertinente a la que se hace referencia el consentimiento informado en cuestión. Cualquier modificación que vayamos a hacer a ese consentimiento informado, ya lo he dicho, pero a lo largo de toda esta normativa
lo especifica y lo recalcan bastante, que es necesario comunicarlo al comité de ética para que tengamos el reconocimiento favorable para poder continuar con el estudio. Todos los consentimientos informados deberán informar al sujeto participante o al representante legal en caso de que él no pueda de manera autónoma dar su consentimiento, si a lo largo del mismo, del ensayo, vamos a hacer alguna modificación al estudio. Y habrá que preguntarle si con esa modificación quiere seguir participando en el ensayo. Es tan importante la comunicación por parte del investigador con el sujeto que en diferentes ensayos clínicos que están puestos a día de hoy, están abiertos en España, en nuestro país, se le indica al paciente que tiene una serie de derechos y que tiene que preguntárselos en caso de duda al grupo de investigación o al investigador principal antes de comenzar a realizar antes de participar en este ensayo. Por ejemplo, tienen derecho a recibir una información detallada sobre lo que va a participar, una información detallada y sobre todo un tiempo para poder leer el informe de lo que va a leer, el consentimiento informado y antes de firmarlo, antes de participar en el estudio, y sobre todo que va a poder abandonar cuando desee sin tener que dar explicaciones. Es tan importante que comuniquemos con el paciente, con el sujeto participante y le hagamos partícipe de que puede en cualquier momento realizar las preguntas que quiera, que se detalla en esta guía que ni el investigador ni el personal del ensayo debe coaccionar o influir indebidamente en el participante para que continúe su participación en el ensayo clínico que se está llevando a cabo. Además, es importante cuando le vayamos a comentar la participación en el ensayo que utilicemos palabras y lenguaje que no sea muy técnico para que ellos puedan entenderlo y puedan hacer todas las dudas que les surjan sin tener miedo a que, bueno, es que no tengo ninguna duda porque realmente no me he enterado de lo que de dónde voy a participar ni de lo que me estás contando. Antes de la firma del consentimiento informado, hay que darle al participante o al representante legal ese tiempo para leérselo detenidamente y decidir si quiere o no participar en el ensayo clínico. Y además debe ser firmado y fechado por el sujeto y por la persona que les informó, dándoles una copia a los participantes. Bueno, al final, un consentimiento informado lo que viene a traer es el propósito del ensayo, explicándoselo, cuáles son los procedimientos que se van a seguir a lo largo del estudio, cuáles van a ser las responsabilidades que tiene el participante, cuáles van a ser los riesgos o los inconvenientes previsibles en la participación, qué beneficios va a tener. Y hay que informarlos de esta manera clara para que él valore ese equilibrio entre beneficio y riesgo y decida libremente si quiere participar o no, y sobre todo indicarle si existe a lo largo del ensayo, dentro del estudio que se está realizando, si existen tratamientos alternativos para que él pueda valorar si quiere continuar, si quiere empezar a participar en el estudio o no. También hay que indicarle, en el caso de que hubiese algún riesgo a lo largo del estudio, si recibiría algún tipo de indemnización o tratamiento alternativo debido a ese riesgo, y debe estar escrito y detallado, y sobre todo explicarle bueno, en el caso, lo digo porque justo ayer en una reunión también con un ensayo se salió este tema, ¿no? Si hay que hacer, si por parte del sujeto
va a haber algún gasto que tenga que asumir él, o si ese gasto lo asumiría el promotor o el investigador del estudio. Hay que indicárselo también. Y sobre todo decirles que la investigación, su participación es totalmente voluntaria, y lo que decíamos al principio, que pueden abandonar en cualquier momento sin tener que dar explicaciones. Eso es una faena para el investigador y para el grupo, pero bueno, a veces pasa y aún así tiene que estar escrito. Indicarles que todos los datos recogidos en el consentimiento informado son confidenciales, y que vamos a necesitar unos datos de contacto tanto con el sujeto como con el representante, por si en algún momento hay que ponerse en contacto con ellos, y de la misma manera proporcionarles nuestro contacto para que, si ellos tienen algún evento adverso o algún problema a lo largo de la participación en el estudio, ellos se puedan comunicar con nosotros para comunicárnoslo. Al final, también tenemos que indicarle de la duración esperada, tiene que aparecer en el consentimiento, y cuánta gente más va a participar en este estudio. En el caso de que sea un estudio en el que implique a menores de edad, hay que adaptar una hoja de consentimiento informado aparte, con lenguaje en la que el menor pueda entender claramente en qué va a participar y qué es lo que se espera de él y qué es lo que él va a esperar o que él va a recibir de nosotros, y debe también estar, si es capaz, firmado y fechado por el sujeto menor. Al final, dentro de todos los ensayos o los estudios clínicos que hagamos, vamos a tener que llevar una serie de registros, una serie de informes que se van a dividir principalmente en dos. Vamos a tener, por un lado, los documentos esenciales, que son documentos que de manera individual o colectivamente van a permitir que otras personas reconstruyan el estudio. Van a ser, en este caso, va a estar el consentimiento informado, va a estar el protocolo y el cuaderno de recogida de datos, va a estar el manual del investigador y toda la documentación que hemos tenido con el Comité de Ética o con la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios. Esta información es importante saber que debemos guardar y tiene que estar disponible durante al menos 2 años, y lo llegan a fechar hasta un tiempo máximo de 15 años. Va a haber una serie de documentos que son fuente, que son los documentos originales, y todas aquellas copias certificadas que van a permitir la verificación de los datos del estudio. ¿Cuáles van a ser estos documentos? La historia clínica de los pacientes y todos los datos incluidos en el cuaderno de recogida de datos. La figura del promotor es la figura que es la empresa o institución que va a ser la responsable de iniciar el estudio, va a ser la responsable de su gestión, va a ser responsable también de su financiación. Ellos van a tener que implementar el sistema del ensayo clínico. Entre sus obligaciones va a ser establecer, o sea, tener una comunicación directa con el investigador principal para establecer y asignar cuáles son las obligaciones y las funciones de cada participante dentro del grupo de investigación, de cuáles van a ser esas obligaciones dentro del ensayo. El promotor va a asignar al ensayo clínico un monitor que va a tener unas responsabilidades exclusivas. La figura del monitor del ensayo clínico, bueno, pues va a ser el que va a tener que lidiar con los investigadores o con las personas asignadas por el investigador principal en la realización del estudio. En ningún caso el monitor debe pertenecer al equipo de investigación, por lo tanto, suele ser el promotor el que lo asigna, si es una empresa, asignándolos ellos directamente. Además, el promotor va a poder realizar una serie de auditorías en las que nos puede pedir la identificación de los datos del estudio. Tiene unas obligaciones también, que es identificar, evaluar, controlar
comunicar, revisar e informar de todos los riesgos que conlleva la realización del estudio. Al final, el promotor es el responsable del control y la garantía de la calidad del estudio. Va a ser el encargado de la organización de la investigación por contrato, va a ser el encargado de diseñar el ensayo y de comunicar con la institución a la que le ha dado la realización del ensayo, cómo se va a manejar los datos y cómo se tienen que preparar todos los documentos. La auditoría que nos puede hacer este promotor, al final lo que conlleva es verificar si se están realizando las actividades que ha pedido en cuestión al ensayo clínico, si se están recogiendo los datos de manera adecuada, si se están analizando y si se están comunicando correctamente. Al final es bueno que nos auditen porque en todo momento nos estarán diciendo que nuestro trabajo está bien hecho porque todos vamos a seguir ese protocolo, esas prácticas normalizadas de trabajo, vamos a seguir las buenas prácticas clínicas y vamos a estar al corriente de la normativa vigente. Entonces, no tenemos que tener miedo a que nos auditen, todo lo contrario. Bueno, pues lo que decía, al final es una comunicación, ¿no? Aquí hay tres personas o tres sujetos, por así decirlo, que son los que van a tener, tres piezas, son las que van a tener que participar principalmente en un ensayo clínico. Va a estar el promotor, por un lado, va a estar el investigador, por otro, y en el medio va a estar el monitor, por si algunas veces entre promotor e investigador no pueden comunicarse. El investigador va a ser el responsable de realizar los informes del ensayo del estudio clínico, va a tener que realizar ese informe una vez al año y sobre todo va a tener que informar de la seguridad. Va a ser el encargado de la notificación inmediata en menos de 24 horas si hay un acontecimiento adverso grave o de una notificación completa al finalizar del año en la que detalle cuáles han sido los acontecimientos adversos que han sido menos graves. En el caso de una notificación inmediata, será el promotor el que finalice de manera prematura o suspenda la realización del ensayo y es el promotor el que debe de informar al comité ético de la cancelación del estudio. Bueno, en la siguiente parte de la guía de las buenas prácticas clínicas está la realización del protocolo. Antes de realizar cualquier ensayo clínico debemos protocolizarlo porque al final cuando uno sabe dónde puede ir a realizar cuando tiene alguna duda sobre cómo es el diseño del estudio, si es doble ciego, si es aleatorizado, cuáles son los criterios de inclusión o de exclusión, siempre puede acceder a ese protocolo y verlo y seguir las normas que han dado tanto el promotor como el investigador principal. Se debe protocolizar todo, hasta la estadística, cómo se van a manejar los datos, si se financia o no, qué controles de garantías y de calidad se van a seguir y cuáles van a ser las políticas de publicación que se va a llevar a posteriori del ensayo clínico. Va a existir también por parte del investigador principal o de la persona designada por el investigador principal un cuaderno de recogida de datos que puede ser de manera de papel o también ya existen plataformas que nos permiten hacer esa recogida de datos en formato electrónico. Va a tener que, en ese cuaderno de recogida de datos van a tener que aparecer, pues por ejemplo, el nombre o código del estudio que recomiendan en la guía que sea la aleatorización que se ha hecho previa a asignarle a cada uno de los participantes el producto sanitario, el medicamento o lo que se vaya a evaluar. Va a tener que haber un nombre o un código del producto que se vaya a estudiar, tiene que tener el código del centro en el que se realice, sobre todo cuando se hace en estudios que son multicéntricos, el código del paciente, el número de visita que se va a realizar, si estamos ante un screening o estamos ante el seguimiento
y sobre todo en el caso de que sean con diferentes secciones, dónde va a estar, cuál va a ser la página y las páginas totales que van a aparecer. La finalidad del cuaderno de recogida de datos va a ser lo que viene pidiendo desde el primer momento esta guía, que es tener calidad y una exactitud en los datos obtenidos y, sobre todo, la fiabilidad de los datos que se han obtenido del estudio. Los datos que no estén recogidos en el cuaderno de recogida de datos no podrán aparecer en el resultado final del estudio. ¿Cuáles van a ser los requisitos de este cuaderno de recogida de datos? Seguir las buenas prácticas clínicas, tiene que ser personalizado, tiene que ser simple, es decir, los datos escritos deben ser exactos y legibles y coherentes por cualquier persona, tanto que sea del estudio como de fuera, porque el auditor no tiene por qué saber de todo, entonces tiene que poder, eso sí, entenderlo. Tiene que tener lo mínimo imprescindible, debe reflejar el diseño del ensayo clínico, debe reflejar los objetivos y las variables del protocolo, tiene que tener una utilidad práctica y, sobre todo, facilitar la entrada de datos y el tratamiento estadístico. El manual del investigador, como objetivo que va a tener, va a ser documentar todo aquello que se ha facilitado en cuanto a la información científica relevante y actualizada referente al producto sanitario que se esté investigando. Va a formar parte de la documentación que hay que enviar previamente al comité de ético y tiene que ser actualizado si así lo requiere la investigación. Es uno de los documentos que va a proporcionarnos el promotor junto con el protocolo. Y lo que va a contener son los datos clínicos y no clínicos relevantes para la realización del estudio. ¿Qué debe de incluir? Bueno, pues hay un modelo accesible a todos, en los que, bueno, pues al final tenemos un índice, un resumen, una introducción del estudio que vamos a realizar, cuáles son, en el caso de que sea un producto, un medicamento, cuáles son las propiedades físicas, químicas y farmacéuticas y de formulación del mismo. Si es un estudio no clínico, va a tener una serie de características que tienen que estar detalladas. ¿Cuáles son los efectos que va a tener en humanos el ensayo clínico y el producto que se va a investigar? Y un resumen de los datos y de la guía para el investigador. Y bueno, vamos a ir terminando porque al final esto todo conlleva en cuáles son los documentos que vamos a necesitar para realizar este ensayo clínico. Bien, pues lo decía al principio, están los documentos esenciales y los no esenciales. Antes de comenzar, estos documentos esenciales se van a dividir en tres. Los documentos que vamos a necesitar antes de comenzar la fase clínica del ensayo, los documentos que vamos a necesitar durante la realización clínica del ensayo y los documentos que vamos a necesitar después para completar o finalizar el ensayo clínico. Antes de comenzar, bueno, pues ahí están los documentos que van a tener que estar localizables por parte del investigador y por parte del promotor. En el caso del manual del investigador, bueno, la mayoría de los documentos los tiene que tener el investigador. Es, por ejemplo, el promotor lo que no debe tener, o a lo mejor sí que lo pide, es cómo se va a reclutar a todos los participantes en el estudio. También esto es algo que nos suelen pedir, cómo vais a reclutar, qué vías se van a buscar. Es importante tener, en caso de necesidad, el certificado del seguro que por si hay que indemnizar a los sujetos que hayan sido dañados durante la realización del ensayo, y el contrato firmado por todas las partes implicadas, tanto el investigador como la institución, el promotor o las autoridades
que sean necesarias a lo largo antes de comenzar este trabajo. También, antes de comenzar cualquier ensayo clínico, necesitamos el dictamen favorable del comité de ética y lo deben este documento lo deben de tener disponible tanto el investigador como el promotor. Bueno, y una serie de modelos que aparecen dentro de los requisitos que solicita el comité de ética y que no voy a detallaros. Un segundito, por fin, un momentito. Un momentito. ¿Sí? Bueno, perdonad que es que no sé si se ve ahora. Vale. ¿Se sigue viendo? Sí. Vale, perfecto. Entonces, gracias. Bien. Durante la realización del ensayo, importante es cualquier modificación que hagamos al manual del investigador, cualquier cambio o revisión que se haga en los protocolos, deben ser comunicados al promotor para que lo comunique al comité de ética. Y si es necesario, en el caso de que estemos ante la autorización de una agencia reguladora, enviarle también toda la documentación de los requisitos que nos soliciten para poner en marcha o para que siga adelante el ensayo clínico. Además, durante la realización vamos a tener que contabilizar, vamos a tener que llevar una contabilización de todo lo que se está empleando a lo largo del ensayo clínico, porque lo que os decía antes, cualquier ensayo clínico tiene que ser reproducible por cualquier otra persona en cualquier otro momento. Entonces, tanto el protocolo como las cosas que necesitemos deben de estar documentadas y si se añade algo nuevo, poder comunicar, escribirlo y comunicarlo. Si no es muy importante, no hace falta que se comunique al comité de ética, pero si va a conllevar alguna modificación sustancial, sí que necesitamos que vuelva a pasar por el comité de ética. Y al final cuando se completa el ensayo, pues el investigador principal va a tener que documentar todas las firmas de todas las personas que han participado en el ensayo. Vamos a tener que adjuntar todos los registros y los informes que hemos ido generando durante el ensayo clínico, cuáles son las modificaciones que se han ido realizando y el certificado de la auditoría que nos ha tenido que realizar a lo largo del ensayo clínico el promotor en la figura, en este caso, del monitor. Al final se realizará el investigador un informe que deberá remitir al comité de ética y a la autoridad reguladora y habrá un informe final del ensayo, del estudio clínico. Bueno, esto es un resumen de lo que son las normas de las buenas prácticas clínicas. Os dejo con una imagen de Jonas Salk, que fue el principal investigador de la vacuna contra la polio, que al final lo que nos viene a decir es que la recompensa por un trabajo bien hecho al final es la oportunidad de poder hacer más. Muchas gracias y eso es lo que quería contaros.